Bueno, este acto estaba previsto como un acto de presentación y debate. Hemos oído 4 intervenciones sin duda magistrales y habíamos pedido a algunas personas que abrieran el debate. En concreto, le habíamos pedido a Cándido Méndez, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos y abrir el debate. Tenemos como media hora para el debate por el tiempo, las previsiones de los ponentes. ¿Quién tiene un micrófono para Cándido, por favor? Sí. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, señor. A Cándido, sí. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por darme la palabra de manera sorpresiva, porque creía que iba a haber algún elemento intermedio para que me permitiera reflexionar sobre los argumentos y los análisis tan esclarecedores que se han planteado, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer efectivamente que me permitan intervenir. Estoy encantado en poder estar hoy aquí y simplemente decir algunas cosas, ¿no? Pocas. Primero, evocar a Keynes, que creo que es un acierto evocar a Keynes en el día de hoy, pues es evocar las políticas de desarrollo económico, las políticas de equidad, es evocar las políticas de pleno empleo, es evocar una manera de entender la política económica, que lamentablemente no está en este momento digamos, atravesando buenos momentos, ¿no? Por lo tanto, me parece muy oportuna no solo la publicación de la revista, sino el plantel de intervinientes, ¿no? Y luego decir lo siguiente, ¿no? Yo no he leído a Keynes, he leído algunas cosas de Keynes, he leído a Skildevsky y a su hijo, a los biógrafos de Keynes, y he encontrado que Keynes sí que tiene una teoría completa de la economía. No en tanto en cuanto a la evolución de los, digamos, de los actos económicos, sino cuando habla de los animal spirits y cuando reflexiona sobre cuánto es suficiente. Incluso cuando reflexiona sobre cuánto es suficiente, a mi modesto entender, pues marra, ¿no? El biógrafo Skildevsky lo pone claramente en manifiesto, ¿no? Pero no marra o no se equivoca si casa el análisis que él hizo de cuánto es suficiente para satisfacer la felicidad del ser humano con los espíritus animales, con el espíritu irracional del ser humano, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tiene una cabida enorme el sindicalismo en la política. Digamos que Keynes, a mi modesto entender, es uno de los economistas que refuta una teoría a la que se puede llegar, por la cual los buenos economistas pueden anular la política o la relación entre las relaciones de producción en un mercado capitalista, ¿no? En ese sentido, ha habido economistas que llegaron a la misma conclusión. No recuerdo ahora exactamente cuál, no quiero equivocarme, ¿no? Pero recuerdo de haber leído de un economista que ya tenía 80 años y ante la tumba de su maestro admirado dijo algo así. Me parece que Antón Costa fue el que me lo comentó. A lo mejor él ni siquiera se acuerda. Y yo me acuerdo a medias, ¿no? Cuando comentó aquello de: yo siempre, cuando intenté interpretar las relaciones entre el capital y el trabajo, siempre me equivoqué porque nunca tuve en cuenta el factor humano. Y ese es un elemento que me parece absolutamente, a mi modesto entender, ¿no? Me parece fundamental porque es una reivindicación de la política, es una reivindicación del papel del sindicalismo, de manera tal que, con todos mis respetos, todos los análisis respecto a lo que puede pasar, a lo que puede dejar de pasar, etcétera, la evolución de la economía, un Trump que se atraviese por medio puede alterar todos los análisis económicos de futuro. Por lo tanto, la actuación del ser humano creo que es definitiva. Y nada más, muchísimas gracias, oye, por haberme dado de esta manera la... Antonio López Pina.
excusen ustedes, yo estoy aquí solo como amigo personal de José Félix Tezanos. Muchas gracias a las 4 excelentes lecciones magistrales que nos han dado y también a José Félix por concertar esta sesión que realmente en el mundo de Madrid me parece extraordinaria. No voy a hacer 4 preguntas, sino solo una a Antón Costas. El discurso de usted me ha parecido ordenado, sistemático, coherente, auténtico, transparente, y yo le he agradecido especialmente la referencia que ha hecho a la necesidad de recuperar el dominio del lenguaje y recuperar la incorporación de la moral a nuestros planteamientos. En este sentido, el discurso de usted ya lo ha expuesto y es conocido. Imagínese que estuviera usted con el señor Schäuble. ¿Qué cree usted que le diría Schäuble a usted? Que estoy equivocado. Pero los dos compartimos una cosa. Que tanto él como yo creemos que ese elemento moral en la economía es importante. Lo que pasa es que me da la impresión de que no elegimos el mismo. Muchas gracias. Excelente respuesta. Sí. Santos Huesga, por favor. Como me dice Cándido, los economistas solo acertamos hacia atrás, o sea que no hay mucho más. Esto es un poco como la fecundación in vitro, ¿no? Que se fecundan ideas y luego salen trillizos, cuatrillizos, salen muchas ideas, ¿no? Entonces, a raíz de oír las intervenciones de los 4 que han intervenido y algunos de mis maestros, pues claro, te surgen miles de ideas. Yo solo quería apuntar un elemento adicional al debate que me preocupa y le doy vueltas, ¿no? Por ejemplo, uno era importante, como decía Antón, es decir, Keynes es un economista, si quieres un pensador de la estabilidad, del capitalismo estable, pero habla poco del cambio. Esto es muy importante en este momento, porque probablemente los procesos de cambio se aceleran y ahí el equilibrio quizá lo tenemos que entender en otro sentido, y probablemente el propio Keynes, siguiendo su propio dicho, diría que esta es otra época y que habría que cambiar de ideas, ¿no? Pero hay un elemento en la época, digamos, de efervescencia del pensamiento keynesiano que a mí me parece importante, y es que a veces identificamos algo que yo creo que no necesariamente es identificable, sino que coincide, que es el elemento político con el elemento de la herramienta, del herraje, el herraje macroeconómico que pone Keynes. ¿Qué quiero decir con esto? Hablamos del pacto keynesiano. Keynes no habla de ningún pacto, habla de unas herramientas y habla de una forma de poner en marcha, estabilizar, equilibrar el ciclo para que el capitalismo se desarrolle, en fin, con bonomía, como diría Antón, ¿no? Pero hay un elemento importante, que es el tejido político que se crea o que aparece después de la Segunda Guerra Mundial y en torno a los efectos desastrosos de la Segunda Guerra Mundial, que es una confluencia de una determinada socialdemocracia, y probablemente habría que reconocer también a los cristianodemócratas o a la derecha menos conservadora, o como la queramos llamar, que lo que hace es trasladar esas herramientas al mundo de la política económica efectiva. Y además, y es el segundo elemento que yo quería apuntar, eso se convierte en instituciones que interiorizan esos elementos. Esto es algo que a partir del año 1990 empieza a desaparecer. No desaparecen algunas de sus construcciones, eso que ya hemos llamado el estado de bienestar, pero lo que sí que desaparece, desde mi punto de vista, son las fuerzas políticas y el trabajo de las instituciones que incorporan esa idea de progreso, esa idea de equilibrio para el progreso, esa idea de equilibrio, reparto, progreso, que está en paralelo, yo no diría que necesariamente subyacente en el discurso keynesiano. Y eso es algo que hoy no encontramos. No encontramos la fuerza política que, incluso con una recuperación, relectura, traslación a lo largo de 50 años del discurso del equilibrio y del cambio, de un determinado tipo de cambio, ¿quién es la fuerza política que abandera para llegar a eso que en aquel momento fue un pacto por el reparto de la renta en última instancia, y que hoy todavía no lo vislumbramos? Y esa es mi pregunta casi todas las noches cuando me voy a acostar. Gracias.
Gracias. Yo me voy a permitir también hacer una pregunta a la mesa y a continuación os doy la palabra. Mi pregunta sencilla es, también se ha sostenido que las aportaciones, o el debate keynesiano, lo que implicó en su momento también es la quiebra de una idea de fatalidad en los acontecimientos económicos y la introducción de la voluntad política, de la decisión política. Entonces, a mí me parece sorprendente que en las sociedades de nuestros días persista un componente de fatalismo tan grande, a enfrentarse como problemas como el paro. Incluso los sindicatos no son identificados hoy en día como grandes reivindicadores del empleo por mucha gente joven sobre todo, ¿no? Y estamos asistiendo a algunas cosas como si fuera un pedrisco que nos ha caído encima, que esto es así y no es irreversible. Entonces, hay debates en la universidad, debates en foros como este, pero esos debates, efectivamente, yo creo que tiene razón Santo, no están presentes en los partidos que tenían que tenerlo presente y probablemente en las instituciones parlamentarias. ¿Qué ideas os ocurren a vosotros o qué propuestas para intentar llevar estos debates, organizar estos debates en el ámbito político realmente? Bueno, en este momento se está hablando de acuerdos, pero ¿qué se está planteando realmente? Es una pobreza enorme. Eso es lo que yo debería preguntar. Los partidos emergentes, los llamados partidos emergentes, ¿qué plantean? Si hay que asustar o no hay que asustar. Eso es la cuestión del debate. El ciudadano medio está enormemente preocupado porque ve un vacío. Entonces, yo como economistas ilustres y presidentes de instituciones ilustres, os pediría también qué ideas os parece que habría que aportar para intentar fomentar eso. ¿Hacemos el mismo orden que la vez anterior? O tú quizás primero, porque tú tenías... Emilio, tú primero, ¿te parece? Bueno, es verdad, José Félix, lo que dices, que hay un cierto... que se contempla con cierta fatalidad. Es decir, que se han incorporado como si fueran preceptos, como si fueran maldiciones divinas, algunas terapias, algunas reacciones de política económica que no lo son, ¿no? Eso es, ¿no? La priorización de la lucha contra el déficit frente al restablecimiento de una demanda agregada y de un empleo sensato. Esto es un error. Es decir, esto no tiene ni sentido, pero ha calado. Es decir, el propio concepto de austeridad es un concepto robado a la izquierda. El propio concepto de austeridad es un... Cuando hablaba Antón de que la economía está exenta de moral, está muy trufada de moralina. Y el concepto de austeridad es un concepto falso. Claro, pero quien lo aplica, quien lo introduce en nuestro país es la socialdemocracia, es el gobierno anterior, ¿no? Bueno, la principal obligación de cualquier partido político ahora, José Félix, es cuestionar ese tipo de proposiciones, ¿no? Y ver cómo la solidaridad intertemporal, intergeneracional, necesaria, en mi opinión, es compatible, ¿no? con la resolución de los problemas hoy, con el aumento del empleo a través de la participación pública, ¿no? Y esa participación pública tiene dos vías, digamos, estamos hablando en términos urgentes, una la inversión y otra la imposición. Se habla poco, por ejemplo, se habla mucho últimamente de desigualdad en nuestro país, ¿no? En general. Branco, ha estado aquí Branco, ¿sabes? Antes de ayer. Sí. Ah, sí. Está bien. Branco habla más de desigualdad entre los países, ¿no? Pero aquí hablar de corregir la desigualdad exige que los economistas pasemos a hablar de utilizar los impuestos para distribuir. Es decir, una seña de la socialdemocracia, y aquí hay algunos socialdemócratas menos jóvenes, podríamos discutir cuál de ellas, pero hay una que es básica: distribuir. Sobre todo distribuir desde un punto de partida de amplia, regresiva distribución de la renta y de la riqueza. Y aquí oigo muchas veces a colegas que dicen, no, hay que hablar de predistribución. Digo, usted, sí, claro que sí. Y habrá que hacer políticas para que en el futuro... Pero es que ahora hay que distribuir, para no meternos en los líos, no sé si de barbarie que decía Antón, o casi. Hay que utilizar los impuestos. ¿Cuánto hay que subir?
los impuestos, ese es un debate que debería hablarse. Es decir, ¿por qué al Partido Socialista le ha costado históricamente hablar de subir impuestos directos? ¿Por qué? Todavía recuerdo un debate en el que tú también moderaste. ¿Por qué es de izquierdas bajar? ¿Por qué alguien dijo que subir impuestos, que bajar impuestos era de izquierdas? ¿Dónde está? Bueno, a no ser que confundamos lo que es la izquierda. Si queremos, yo creo que ese tipo de discusión son las que hay que... Y luego hay una cosa que yo también creo, quizá como en las empresas, observar las buenas prácticas de otros. ¿Qué países han garantizado dejarse prejuicios religiosos fuera y retórica? Es decir, ¿quién lo hace mejor? ¿Por qué los del norte de Europa llevan haciéndolo 50 años sistemáticamente mejor que el resto del mundo, sin menoscabar la capacidad competitiva y el empleo? Yo creo que son ese tipo de asimilaciones, ¿no? De discusiones, creo, ¿eh? Muy bien. Jorge. Pues contesto a tu última pregunta, seguramente porque tiene una presión fiscal 5 puntos o 6 puntos por encima de la nuestra, o de la de los países del sur, entre otras cosas. Es decir, que efectivamente afrontan la distribución, ¿no? Que es de alguna manera una manera de encontrar esa cohesión entre el crecimiento y el progreso social. A mí me ha interesado mucho lo que ha planteado Antón cuando ha dicho que el riesgo es diferente a la incertidumbre, ¿no? Hay una desigualdad, no es lo mismo, ¿no? Pero, sin embargo, tienen una relación. Efectivamente, la incertidumbre, el problema es que no se puede medir, ¿no? Y entonces produce comportamientos cortoplacistas, especulativos, la economía financiera que criticaba Keynes, ¿no? Y el riesgo, sin embargo, se puede medir y al cual se responde pues, con una valoración que son las primas de riesgo, ¿no? Pero hay una relación entre el riesgo y la incertidumbre. Las primas de riesgo. ¿Qué son las primas de riesgo? Antes hablaba Emilio que el problema de la zona euro no es el euro, sino son las políticas que se realizan en la zona euro. Y bueno, es cierto, ¿no? Y eso pues produce seguramente algo que se llama prima de riesgo. ¿Y prima de riesgo qué quiere decir? Que no tenemos la misma moneda, que hay una fragmentación de la moneda. No vale lo mismo el euro del sur que el euromarco, ¿no? E incluso si hiciéramos pues una moneda de dos velocidades, pues seguramente el euromarco se revalorizaría, el eurosur se devaluaría, aumentaría la competitividad de los países del sur y bueno, pues seguramente ahí veríamos una cierta vuelta a la gestión de la competitividad a través de las devaluaciones. Entonces, preguntabas tú, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, está planteado sobre la mesa. Lo que pasa es que, como también decía Emilio, pues hay algunos gobiernos que son unos calzonazos y que no dicen las cosas que tienen que decir en la Comisión Europea. Bueno, la mutualización del riesgo. No quieren decirlo. La mutualización del riesgo. La mutualización del riesgo, en definitiva, es una manera de disminuir las incertidumbres y al disminuir las incertidumbres se produce una disminución de las primas de riesgo y se cohesiona la moneda del euro. Bueno, pues esto es una pregunta, una pequeña respuesta a una respuesta a algunas de las cosas que planteaba José Félix, ¿no? Efectivamente, predistribución, impuestos, ¿no? Y predistribución también la recuperación de la negociación colectiva. Eso también es una predistribución, ¿no? Y esto es algo que tienen que plantear seriamente los partidos de izquierda. Claro, yo tengo la tendencia a hablar de cosas que son muy concretas, ¿no? Y que a lo mejor pues parece que es hablar de algo enormemente parcial, pero creo que es representativo, ¿no? Yo no tengo más remedio que ir a lo que sé, que de lo que sé yo es del sector eléctrico. Estos días se está hablando del bono social eléctrico, ¿eh? Incluso una sentencia del Tribunal Supremo que dice que ha suspendido el bono social porque al ser financiado por 5 empresas, las 5 empresas UNESA, se produce una discriminación porque no han sido compensadas.
Las 5 empresas UNESA fueron compensadas, sobrecompensadas, con miles de millones de euros a cambio de financiar el bono social. Esto es una cosa sorprendente porque obviamente los pactos que se llegan entre las empresas y el gobierno pues no trascienden a la literatura de las normas, ¿no? Pero se podría haber fijado el Tribunal Supremo que la norma que establece el bono social eléctrico deroga el decreto que minoraba los ingresos de las empresas eléctricas por la inflación de los precios del mercado debido al coste de los derechos de emisión. Eso estaba ahí clarísimo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estas son políticas concretas que hay que plantear. Es decir, un mercado en el que no hay libertad de entrada nunca puede ser un asignador eficiente. Bueno, pues esto se llama, en definitiva, neoliberalismo. Hay que regular los mercados para que los mercados sean eficientes. Hay que diseñarlos adecuadamente. En fin, tendríamos que hacer un repaso de qué políticas se pueden plantear desde la izquierda, pero tendríamos que hacer un repaso sectorial y encontraríamos seguramente muchas propuestas. Carles. Sí, bueno, la pregunta es la pregunta del millón de dólares, ¿no? ¿Qué hacer y sobre todo qué partidos políticos o qué partido político o qué fuerzas políticas pueden nuclear eso, ¿no? Creo que ya se han dicho cosas, yo voy a ser muy breve. La primera reflexión o idea es que hay un cierto luteranismo económico en Europa. Esto está funcionando sobre todo en el mundo europeo, ¿no? Esa idea del castigo protestante para los que somos despilfarradores, cumplimos mal, etcétera, etcétera, ¿no? Esa idea es perversa porque es antieconómica desde el momento en que acaba castigando, que acaba aportando sangrías al enfermo en vez de aportarle transfusiones de sangre, ¿no? Entonces, hay estas teorías que se plasman en cuidado con la deuda, cuidado con el déficit, que evidentemente hay que tener cuidado con ambos indicadores, o sea, ningún keynesiano sensato les dirá a ustedes, no, hay que tirar para abajo el presupuesto público. No, eso nadie lo va a decir de forma sensata. Pero no es menos cierto que en una época de crisis y de severidad tan importante, indudablemente hay que cambiar el chip hacia otro tipo de planteamiento económico. Segundo factor de reflexión. Fíjense, esto también se ha dicho aquí, ha sido asumido, y eso es lo que enlaza con la pregunta de José Félix, por la socialdemocracia. El lenguaje no es trivial en economía. Como les dije antes, somos oscuros ya que no podemos ser profundos en muchas ocasiones, ¿no? Los conceptos a veces se manejan de una forma tendenciosa, sin negar que son importantes los conceptos que vamos manejando en estas charlas, ¿no? Competitividad, productividad, pero atención cómo se hace y que se esconde tras su promulgación si no se acaba explicando de forma correcta, ¿no? Entonces, este tipo de planteamiento, este tipo de concepto es lo que conviene repensar, ¿no? Conviene que la socialdemocracia de alguna forma se decante de este tipo de discurso que es el discurso que la ha hecho homogénea o homologable al mainstream más tradicional y a los postulados neoliberales académicos, ¿no? Es ahí donde quizá nos hemos quedado, los que somos socialdemócratas, nos hemos quedado sin discurso o con poco margen de maniobra, ¿no? Desde el momento en que se nos está diciendo que, oiga, hay que gastar menos, esto es como una familia, bla, 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 lo he explicado en parte en mi primera intervención. Entonces, ahí tienen un segundo punto de análisis. ¿A qué lenguaje hay que volver? ¿A qué lenguaje hay que volver? Pues probablemente a un lenguaje que sea más inteligible y que sea asumido por la socialdemocracia y que sea claramente inequívoco por la socialdemocracia. Fíjense, el peligro que va a haber en el 2017, si me permiten lo de peligro y lo entrecomillamos, van a ser las próximas elecciones que se van a generar en el marco europeo. Alemania, Francia.
Fíjense cómo el lenguaje que utiliza la extrema derecha en esos países es un lenguaje de clase. Es un lenguaje inequívocamente de clase, que podría estar suscrito por cualquier socialdemócrata de los años 30. Defender la clase obrera, cuidado con el trabajo, etcétera, etcétera. Por cierto, un mensaje que arrasó en determinados cinturones industriales de Estados Unidos con Trump. O sea, hay que volver a una cierta esencia que evite estar hablando constantemente, sin ningunear, que eso es importante, evidentemente, porque los economistas, al fin y al cabo, tenemos que cuadrar los números y tenemos que cuadrar los presupuestos, en definitiva, ¿no? Pero sin ningunear eso, pensar en que, efectivamente, no todo puede ser un renglón contable. Tiene que haber más cosas y tiene que haber más factores que identifiquen a la población a la cual nos dirigimos con nuestros preceptos. Yo eso, sinceramente, no lo veo. No lo veo en la socialdemocracia europea. Veo que existe un cierto seguidismo y que, en cualquier caso, lo que cambia es la aportación o la adopción que uno puede tener en relación a un determinado debate presupuestario. Pero poca cosa más. Eso es pobre desde una perspectiva ideológica para mirar de cambiar las cosas. Y un tercer factor que no puede descuidarse. Efectivamente, como decía Antón, riesgo e incertidumbre son cosas distintas, pero creo que los economistas ya tenemos suficientes instrumentos y suficiente conocimiento empírico como para saber que la incertidumbre siempre está ahí. Y que, por tanto, sí que deberíamos, no la podremos cuantificar, porque eso es difícil de cuantificar, pero sí que podemos establecer diques de contención a la incertidumbre. Y ahí es donde juega un papel esencial, una función central, el sector público y el papel del Estado. Entonces, ahí en esa frontera de la incertidumbre es donde deberíamos situarnos como gobernantes, sobre todo desde una esfera socialdemócrata, para mirar precisamente de cambiar esto, con un lenguaje distinto, quizás recuperando nuestro viejo lenguaje y con ese planteamiento. Finalmente, un apunte final. Nadie va a descubrir la pólvora sorda. Todo ya está descubierto. Hay muchas experiencias en la historia económica que demuestran cómo se hicieron las cosas y fallaron, cómo se hicieron y se acertó. Entonces, pienso que deberíamos beber de esa tradición, de esa trayectoria, para saber dónde nos equivocamos o dónde nos estamos equivocando, precisamente para corregirlo. Es imperdonable que todavía se nos diga que todo esto es distinto, que eso no había pasado nunca, que esto nos ha dejado desconcertados. No se lo crean. Lo que está pasando es conocido, ha pasado en muchas ocasiones. Los economistas se han enfrentado a esos retos, se han corregido errores. El caso más elocuente que decía Emilio hace poco es el de Ben Bernanke. Si Ben Bernanke no fuera el máximo experto vivo en la Gran Depresión, un historiador de la economía, seguramente hubiera subido los tipos de interés en el 2008, que es exactamente lo que hizo su homólogo en el año 29 y condujo a la Gran Depresión. Por tanto, ahí hay experiencia suficiente como para intentar corregir eso. Y indudablemente los partidos políticos, los que quieran liderar eso, deberán tener en consideración estas cosas. El lenguaje, mucho más importante de lo que nos creemos, el lenguaje, mensajes muy nítidos de claridad económica. Lo del déficit es difícil a veces de explicarlo con claridad, es difícil. El ejemplo de la familia a mí personalmente no me sirve. Y finalmente la cuestión de la inversión, que esto creo que todo el mundo de forma racional entiende el camino que puede seguir y la vía para recuperar una economía en crisis. Gracias. Antón. Supongo que nos echan ahora, ¿no? ¿Dónde están las nuevas fuerzas del cambio? No están, y no estoy seguro de si se las esperan, ¿no? Yo creo que
De momento, aquella corrupción que decía del lenguaje en la socialdemocracia europea y los liberales en Estados Unidos es muy intensa aún. Y en los conservadores están muy atados por lo que he llamado, en términos keynesianos, en términos de Keynes, el amor al dinero, ¿no? ¿De dónde pueden venir esas fuerzas? Yo creo que han de comenzar con la renovación, con la renovación del pensamiento, con la renovación de las instituciones políticas y reglas que sirvan para volver a aquel vínculo que decía antes, ¿no? Y en ese sentido creo que sí que se pueden decir algunas cosas. El primer paso es sacarse de encima la idea de fatalismo. Esto es muy fuerte, pero fatalismo tanto de los... ¿Fatalismo respecto de qué? El fatalismo de la desigualdad, ¿no? Que es inevitable. Mire, son las fuerzas del mercado y las fuerzas de la tecnología. ¿De dónde lo saca usted eso? Pero ese elemento de fatalismo está en muchas personas influyentes y en muchos ciudadanos. Dice, bueno, hay que resignación, ¿qué le vamos a hacer, no? Resignación cristiana, a ver si algún día... Yo creo que lo primero es sacarse de encima el sentimiento de fatalismo, porque si no, no eres capaz de hacer nada, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay un pesimismo excesivo, ¿no? Yo creo que al pesimismo le sucede como a algunas monedas. Hay momentos en que están sobrevalorados, ¿no? Y hoy claramente el pesimismo en nuestras sociedades acerca del futuro, quiero decir, ¿no? Creo que está muy sobrevalorado. Por el contrario, yo soy capaz al menos de ver o de elaborar una visión razonable del futuro, a mi juicio, ¿no? Esa visión razonable también, además de partir de negar el fatalismo, debe partir de una cosa, que la economía no plantea restricciones a una sociedad más armoniosa. No la plantea. Al contrario, yo estudié economía en los años 70 y se me puso en la pizarra un trade-off, un conflicto de objetivos que lo interioricé y que después lo expliqué durante muchos años a mis estudiantes. Y era aquel conflicto de objetivos que se produce en el eje de ordenadas ponen eficiencia, PIB, el PIB como medidor de eficiencia, y en abscisas pongan equidad o igualdad. Y la regla de Occam, la hipótesis de Occam, del artículo famoso de los principios de los 70, te decía que la relación entre estas dos variables era una función de este tipo. Por lo tanto, la idea es, dice, mire, si usted está en este nivel de igualdad de su sociedad y tiene una eficiencia de 3% del PIB, dice, usted tiene todo el derecho a desear una sociedad más igualitaria. Todo el derecho. Dice, ¿qué está aquí? ¿Usted la quiere tener aquí? Dice, sí. Pero entonces lo que tiene que ser consciente es que hay un coste de oportunidad, decíamos, que entonces, ahora, subiendo a la curva, este nivel de igualdad se relaciona con un nivel más bajo de eficiencia. Y ahí se dividía la izquierda y la derecha, socialdemócratas y conservadores. Los conservadores decían, no, primero es la eficiencia, hacer grande el pastel, y después ya veremos cómo lo repartimos. Y la izquierda, ¿qué decía? Primero es repartirlo y después ya veremos cómo lo hacemos crecer. Era un dilema tremendo, era un conflicto tremendo. Y como economista me lo interioricé y lo expliqué en clase. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva con respecto a la hipótesis o a la ley de Occam? Que lo que sabemos desde hace 3 años, con datos muy buenos, datos del Fondo Monetario Internacional, es lo siguiente, que la relación no es esta, que la relación es esta. Es decir, que mayores niveles, hay que ir con calma, no aquello de hasta dónde, pero mayores niveles de equidad en una sociedad hacen que la economía funcione mejor, aumenta la eficiencia. Esto es, a mi juicio, un cambio de paradigma excepcional. Yo creo que José Félix debería proponernos salir ahora a Gran Vía con una pancarta y decir la equidad mejora la eficiencia. Es extraordinario, pero esto aún tardará años en permear el pensamiento y las políticas económicas. Cuarto, y hay un quinto. Cuarto, yo creo que hay que renovar el pensamiento socialdemócrata claramente. Y lo que veo hasta ahora es que cuando se habla de renovar, prácticamente se sitúa esa renovación en el ámbito de los impuestos y del gasto público. Tengo muchas dudas que eso sea
una vía efectiva, pero hay que ensayarla. Pero quiero llevarles al ánimo de otra cosa. Cuando yo veo por qué aumenta la pobreza en España, me imagino una tijera con 2 hojas. Y la pobreza es lo que hay en medio de esas 2 hojas. La pobreza está aumentando en España. ¿Por qué motivo? Porque la hoja de abajo, que son los salarios y los ingresos de las familias, están cayendo sistemáticamente. Por lo tanto, desempleo, salarios más bajos me dan lugar a una caída de ingresos, aumento de pobreza. Pero lo que no ha hecho la izquierda, a mi juicio, o el pensamiento progresista, sea de izquierda tradicional o conservadora, es pensar en esta hoja de arriba, que también aumenta la pobreza. Y a mi juicio, en los últimos años, mucho, y en las próximas décadas, mucho más. ¿Cuál es esta hoja de arriba? Esta hoja de arriba es la monopolización y cartelización creciente de nuestras economías. Es espectacular el fenómeno de monopolización que estamos viendo, similar a de finales del siglo XVIII, cuando se puso la ley Sherman para romperlos. ¿Qué hacen los monopolios? Que me reducen mi renta disponible. ¿Por qué motivo? Porque yo como economista defiendo que si hay competencia entre dos empresas que producen agua, esa competencia llevará entre ellas a reducir costes, buscar reducciones de costes y trasladar esas reducciones de costes a precios. Si me hacen eso, yo como consumidor de esto me beneficio. Pero es que los precios de monopolio no son precios de competencia, no se basan en costes. Los precios de monopolio o de cártel se basan en la disposición a pagar que tiene el cliente al que tú le vas a vender ese bien. El monopolio va buscando saber cuál es tu disposición a pagar y llevarte al límite de tu disposición a pagar. Lo que quiero señalarles es que con más tiempo les pongo ejemplos cotidianos de cómo los precios que hoy estamos pagando, especialmente las familias de menos ingresos, hoy en España, están sacando una renta disponible a esas familias espectacular. Y eso me aumenta la pobreza. Sin embargo, de la política antimonopolio, de la política de competencia, como una política social, no escucho hablar a nadie. Y cuando lo digo, se me ven caras raras, veo caras raras. Y es, a mi juicio, una línea de renovación del pensamiento socialdemócrata y liberal que está mal. Por último, acabo. Yo cuando pienso en estas cosas, creo que lo he reflejado en un artículo, pero no sé si es en El País o en La Vanguardia. Pero últimamente decía lo siguiente, para ver de dónde pueden salir esas fuerzas. Yo veo que como ciudadano, y como yo todos ustedes, estamos sometidos en este momento, en todos los momentos, pero en este momento a 2 tipos de decisiones, que esquematizo con 2 ejes. En el eje vertical pongo la decisión acerca de qué tipo de economía quiero tener yo. Una economía muy abierta, globalizada, o una economía cerrada con protección, nacionalismo. Pongo los extremos. En medio quedan naturalmente los gradientes. Pero esta es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tener, una preferencia al menos. Dice, mire, yo prefiero una integración europea absoluta, total. Dice, vale. Dice, yo no. Yo, contrariamente, lo malo es que se ha ido y ahora es ventajismo puro. Yo creo que el euro fue un error, inevitable, pero fue un error de diseño, no solo pero claro, no estando Emilio, no sigo por este camino, Pero primera decisión de todos ustedes, tienen que decidir si quieren una integración europea, a lo máximo, más Europa. Les aseguro que ando por Europa y no encontré ningún ciudadano, ni experto de ningún otro país de la Unión Europea que diga que quiere más Europa. Solo los españoles formulan esto, más Europa. Es curioso. Yo diría que quiero mejor Europa. Si eso es más o menos, nos ponemos a discutirlo. Pero este es el primer eje. Y el otro eje, el horizontal, ¿qué es? Que yo y ustedes tienen que decidir si quieren vivir en una sociedad más, cuyo ordenamiento social sea más de tipo liberal, individualista, o si quieren vivir en una sociedad con elementos, no digo de colectivismo, pero de mayor solidaridad. Bueno, estos 2 ejes dividen cuatro casillas y son muy claras ahí las fuerzas que están detrás de ellas.
La primera casilla es ciudadanos que quieren integración europea a lo máximo, globalidad y una sociedad individualista. Es de donde venimos o de donde estamos. Es el cosmopolitismo dogmático, optimista, ¿no?, que ha dominado y que aún en parte sigue dominando. Es Filón en Francia, para poner un ejemplo. En el cuadrante de abajo dice que tengo ciudadanos que quieren mayor capacidad de experimentación nacional con políticas, ya sean de tipo proteccionista comercial o de tipo de nacionalismo económico, pero que a la vez quieren tener también, vivir en una sociedad de orden liberal, individualista. Son los populismos de derechas, es un Trump, lo meto ahí, esas fuerzas. Dice, en el otro lado, abajo, ciudadanos que quieren, por un lado, mayor proteccionismo, corregir o eliminar la globalización, más nacionalismo económico en un sentido amplio, pero a la vez una sociedad más solidaria o más colectivista. Los populismos de izquierda están ahí. ¿Y qué me queda vacío? Un cuadrante donde hoy por hoy no hay fuerzas, que era que lo supongo que Santos preguntaba dónde están esas fuerzas, que es donde yo me situaría. Quiero tener una economía donde se corrijan ciertos excesos en lo que hemos llamado globalización, no anularla. Creo que la liberalización del comercio sensata tiene muchos beneficios, y la liberalización de los movimientos de capitales a largo plazo tiene también su sentido, no los de corto plazo. Y a la vez, pues, aunque tengo un sentimiento así genético de tipo individualista, de forma racional prefiero vivir en una sociedad un poco más solidaria. Pero ahí, hoy por hoy, no encuentro fuerzas a las que votar. Gracias.